Muy buen día, tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver el contenido de la clase número 2 del curso Metodología Científica. Objetivos de la clase. El objetivo general, asegurar que el estudiante domine los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Y el objetivo específico de esta clase es que el estudiante entienda lo referente al tema de la investigación científica. Entonces, ¿qué es una investigación científica? Concepto. Es un procedimiento de reflexión, de control y de crítica que funciona a partir de un sistema. Quiere decir que vamos a tener esta investigación científica va a llevar una serie de pasos para controlar la investigación. Por supuesto que esta investigación científica va a aportar nuevos hechos, nuevos datos, nuevas teorías, nueva doctrina, en el ámbito, por supuesto, del conocimiento científico. El tema del conocimiento lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta investigación científica resultará ser de carácter relevante y fidedigna, quiere decir que debe de ser creíble, digna de crédito, pero no podrá decirse que es absolutamente verdadera. Como en cualquier tipo de investigación científica, debemos de comprobarla. Entonces tenemos el proceso de investigación científica. Entonces, ¿cuál es este proceso de investigación científica? Si hablamos de proceso, hablamos de pasos ordenados para lograr determinado fin. Eso es un proceso. Entonces, tenemos el proceso de la investigación científica que lleva una serie de pasos, como por ejemplo, el observar. ¿Qué sería el primer paso para realizar una investigación científica? Al observar nosotros, inmediatamente vamos a identificar cierto fenómeno que queremos estudiar, que queremos probar. Otro de los pasos en este proceso de investigación científica es las famosas preguntas. Hay que hacerse preguntas conforme el fenómeno que queremos estudiar. Entonces, al hacer preguntas estamos identificando lo que queremos saber. ¿Cuáles serían estas preguntas? Para describir un fenómeno que queremos estudiar, sería el qué, el quién, el cómo, el por qué, dónde y cuándo. Por supuesto que al iniciar un trabajo de investigación científica, dentro del proceso de la investigación científica, debemos construir una hipótesis. En este sentido, les quiero explicar que en este curso vamos a ir adaptándonos al modelo de investigación y proyectos dominó, que es el sistema para elaborar nuestros trabajos de seminario o de tesis en la Universidad Rural de Guatemala. Esta hipótesis en este sistema se va a construir, como lo vamos a ver más adelante, de el efecto, el problema central y la causa. Y estos tres elementos nos van a generar nuestra hipótesis. Entonces, una hipótesis en teoría es una suposición formal sobre un fenómeno. Este paso consiste en tratar de responder a la pregunta con una explicación que se puede probar, es decir, como una teoría de cómo funciona cierta situación. La hipótesis es una breve explicación de la pregunta que quieres responder o una afirmación que deberá ser comprobada a través de ¿qué sistema? De la experimentación.
Otro de los pasos para el proceso de investigación es poner a prueba la tesis. Se tiene que experimentar. Entonces, este experimento prueba si la predicción es precisa o si la tesis es compatible. Para esto es necesario realizar pruebas precisas y justas. Si la hipótesis no es viable, lo más seguro es que sea incorrecta. Y por supuesto se recomienda repetir varias veces para asegurarse de los resultados por medio de ciertas observaciones y accidentes. Otro de los pasos para el proceso de la investigación es que debemos tener datos, analizar esos datos y luego concluir a partir de estos datos. Entonces, al completar el experimento, debes recolectar las mediciones y analizarlas para comprobar y respaldar si es cierta o es falsa nuestra hipótesis. Luego debemos siguiendo la línea del proceso para realizar una investigación, debemos de comunicar los resultados. Entonces, el último proceso de investigación científica es la presentación de resultados creando un informe. Los científicos pueden presentar los resultados obtenidos en el proceso de investigación en diferentes revistas, online, blogs y otras plataformas especializadas. Entonces pasamos a las características de una investigación científica. ¿Cuáles son esas características de una investigación científica? Entonces, entre las características principales del proceso de investigación científica se encuentran las siguientes. La hipótesis debe de ser comprobable. En universidad rural debemos comprobar científicamente nuestra hipótesis por medio de herramientas como por ejemplo la estadística. La investigación debe involucrar el razonamiento deductivo para incluir premisas verdaderas para llegar a una conclusión lógica y el razonamiento inductivo para tomar un enfoque opuesto. Entonces, aquí ya nos habla de las premisas de investigación. Debemos tener este razonamiento deductivo e inductivo para un razonamiento lógico. También debe de estar compuesto por una variable independiente, es decir, que no cambia, y por una variable dependiente, o sea, la variable que sí cambia. Acordémonos que en nuestro modelo de investigación y proyectos dominó, el numeral 1 y 3 son estas variables que serían el efecto y la causa. También tenemos que el proceso de experimentación consiste en un grupo experimental que se compara con un grupo de control. Y pasamos entonces a los tipos de investigación. Aquí esto es muy sencillo, las palabras nos van diciendo qué tipo de investigación es. Por ejemplo, la investigación documental, ¿a qué se refiere? Pues que vamos a utilizar documentos especializados para sustentar nuestra investigación. Entonces, nuestras fuentes principales para la investigación documental van a ser documentos. También tenemos la investigación de campo. ¿Qué significa esta investigación de campo? Que debemos ir al campo a hacer nuestra manipulación de datos. También tenemos la investigación experimental, que esta investigación como un ejemplo podríamos trabajarlo en un laboratorio y experimentar ciertas reacciones químicas. Esto es ir tabulando datos para luego realizar un informe. Esto es
una investigación experimental. Igual, una investigación exploratoria. ¿Qué significa? Que debemos explorar. Debemos explorar. Un ejemplo clásico sería cuando el hombre en 1969 logró llegar a la Luna, en el módulo lunar Apolo 11, y vienen ellos y ¿qué hicieron? Fue explorar. Era primera vez que el hombre ponía un pie en la Tierra, en la Luna, y ellos fueron a explorarla. También tenemos otro tipo de investigación que se denomina investigación descriptiva. Aquí utilizamos el método de análisis, logrando caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta. Estamos describiendo ciertas características y ciertas propiedades para lograr la profundidad de esta investigación. También tenemos la investigación correlacional, es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre las variables establecidas en nuestra hipótesis. Tenemos investigación explicativa, o sea, que explica, en este caso, puede explicar leyes, puede explicar doctrinas, y tenemos la investigación cuasi experimental, en donde en esta cuasi experimental podemos aproximarnos muy cerca a los resultados de una investigación experimental. Preguntas. 2.1. Mencione los pasos que son necesarios para llevar a cabo la investigación científica. Pregunta 2.2. ¿Cuántos pasos son necesarios para llevar a cabo la investigación científica? Pregunta 2.3. Consiste en identificar qué es lo que quieres saber. Pregunta 2.4. Es una breve explicación de la pregunta que quieres responder o una afirmación que deberá ser comprobada a través de la experimentación. Pregunta 2.5. Mencione el último paso necesario para llevar a cabo la investigación científica. Pregunta 2.6. Mencione los tipos de investigación por la clase de medios utilizados para obtener los datos. Pregunta 2.7. Mencione los tipos de investigación por el nivel de conocimiento que se adquieren. Pregunta 2.8. ¿Cuáles son los subtipos de la investigación documental? Pregunta 2.9. Formula leyes buscando determinar los orígenes de un cierto conjunto de fenómenos a través de la delimitación de relaciones causales. Y pregunta 2.10. Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables. Muchas gracias por su atención.